Buenas tardes, me presento, soy Alex Emanuel Gómez Álvarez, estudiante de la Universidad Politécnica del Valle de México, grupo 880-151, carrera mecatrónica, turno vespertino. Buenas tardes, el día de hoy me gustaría dar ejemplos básicos sobre qué es la masa, qué es el volumen y qué es la molaridad. Y también me gustaría explicar ciertos ejemplos y hablar teóricamente de algunos compuestos que hablaré un poco más adelante. Pero antes de empezar, me gustaría hablar sobre qué es la masa, qué es el volumen y qué es la molaridad. La masa. La masa es un conjunto de sustancias que están almacenadas en un cuerpo. Pero, ¿cómo se podría entender esto? Un ser humano está compuesto por ciertas moléculas que a su vez están uniéndose para así establecer una relación, y esa relación lo que hace es que empieza a generar una cierta capa de una base. Dicho en otras palabras, todo ser humano o no ser humano tiene una masa, tiene un cierto peso y tiene un espacio en el universo, que es el volumen. El volumen se podría definir que es el espacio escalar que hace que esa masa esté establecida y no esté dispersa por el universo. ¿Qué es la molaridad? Es un conjunto de moléculas que estas mismas pueden formar un nuevo compuesto. Un ejemplo claro de esto se podría decir que es el agua de Jamaica, el agua de horchata, crear un café, crear sustancias, medicamentos, mejor dicho, crear medicamentos que hagan un bien al ser humano. Dicho esto, ya con base a estos ejemplos, empezaremos a efectuar algunos ejercicios para así poder medir la masa, el volumen y finalizando con la molaridad para así poder entenderlo un poco mejor. Ok, empecemos con el ejemplo de la masa. Para esto vamos a ocupar dicha fórmula. El porcentaje de la masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de disolución por 100. Dicho esto, empecemos con el ejemplo. En un hospital se ha preparado un suero azucarado de 60 gramos de azúcar y tiene un 26.08% de concentración de masa. Entonces, dando estos datos, nos piden buscar el valor de la disolución de dicha operación. Ok, entonces tenemos 60 gramos de la masa, del soluto de la masa, y esto lo vamos a multiplicar por 100, pero tenemos un problema, no conocemos este valor, pero lo que sí también conocemos es el valor resultante, que son 26.08%. ¿Ok? Ahora, como no tenemos este valor y no lo conocemos, lo que vamos a hacer es despejarlo. Haciendo un poco más rápido, esta operación de 60 por 100 nos da 6,000. Y lo que hacemos para hacer un despeje es que pasamos esta incógnita, la pasamos multiplicando con el 26.0.8, pero como queremos dejar la incógnita sola, entonces lo que hacemos es dividirlo. 26.08 lo dividimos y esta división nos dará el valor de aquella incógnita, dicho en otras palabras, de la disolución.
el cual valor sería 230 gramos. Y así, despejando, corrigiendo todo esto, borramos. Y ahora empezamos a sustituir el valor. 26.08, que es nuestro resultado, y sustituimos nuestra incógnita, la cual serían 230 de disolución. Como había dicho anteriormente, 60 gramos por 100 nos darían 6000. Dividiéndolo entre 230 nos daría el resultado de 26.08. Bueno, hasta aquí quedaría el ejemplo de la masa. Ok, ahora empezaremos con el ejemplo del volumen. Para este ejemplo, en vez de buscar, será parecido al ejemplo anterior de la masa, pero ahora en vez de buscar la masa del soluto, buscaremos lo que será los miligramos de soluto, porque en la vez anterior buscamos la disolución. Entonces empezamos con que tenemos una disolución de alcohol de 2125, pero no conocemos el soluto. Entonces esto lo multiplicamos por 100 pero tenemos lo que sería la concentración de volumen, que serían 12%. Ahora, para buscar la disolución, para buscar el soluto, lo que hacemos es una regla de 3, la cual eliminamos la incógnita que tenemos aquí, y como esta incógnita estaba multiplicando, la pasaremos dividiendo. Aquí aplicaremos la famosísima regla de 3, la cual dice lo siguiente: multiplicamos este número 2125 por 12 y lo que nos salga lo dividimos. Ok, al hacer la multiplicación y la división, nuestros resultados serían 225. Y entonces, como ya tenemos ese valor, volvemos a hacer la fórmula anterior. Quitamos nuestra incógnita y sustituimos el valor. Disculpe. 225 por 100, eso nos daría un resultado de 22.500. Eso dividido entre 2125, esto nos daría un resultado. De el 12%. Como dije, este es un ejemplo. Este ejemplo lo hice a la inversa, porque ahora en vez de que estemos buscando la disolución, ahora estamos buscando el soluto. Entonces, dicho con otras palabras, acabamos de invertir la fórmula para buscar una manera diferente, ya que si no tenemos algún valor en dicha fórmula, ¿vale? Ok, ahora empezaremos con un ejercicio un poco largo que es sobre la molaridad. El ejemplo dice: calcular la molaridad de 5 gramos de ácido sulfúrico en una disolución de 200 centímetros cúbicos.
Ok, para esto ocuparemos esta fórmula, pero la cuestión es que nos dan ciertos datos y estos datos los tenemos que empezar a emplear, ¿vale? Entonces, para esto empezaremos con el primer procedimiento, que es sacar el peso molecular. ¿Cómo se saca esto? Como dije, tenemos ácido sulfúrico, el cual podría decirse su número o su fórmula sería H2SO4. Aquí nos están enseñando, aquí lo que nos están mostrando es que de esta fórmula tenemos que sacar su peso molecular. Para saber el peso molecular de cada uno, tenemos que investigar en nuestra tabla periódica. Bueno, yo no la tengo a la mano, pero recuerdo un poco más qué valores habían. El hidrógeno vale 1. Hidrógeno es igual a 1. El azufre vale 32. Ay, disculpen ese 3. Y el oxígeno vale 16. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar estos valores, pero aquí tenemos cierta cantidad de, se podría decir, de sustancias o moléculas que están constituidas en esta fórmula. Entonces, si el hidrógeno tiene 2 moléculas, las multiplicamos. 1 por 2, 2. El azufre, como tiene nada más una molécula, la multiplicamos por 1 o la pasamos tal cual. Y esto nos da 32. El oxígeno cuenta con un cierto número mayor. Entonces lo multiplicamos por 4. 16 por 4. Hacemos la suma. Son 2, 4 y 8. 8. Ok. Tenemos 3 y 6, 9. Este se podría decir que es el peso molecular. Este valor lo guardaremos, ya que este nos va a servir un poquito más para adelante. Ahora, el siguiente procedimiento será este. Como nos están pidiendo moles del soluto, entonces no tenemos, por así decirlo, moles. Tenemos peso molecular, que sería 98 del peso molecular. Y para sacar los moles, el peso molecular, bueno, en sí la fórmula es la siguiente: gramos sobre peso molecular. Como dije, tenemos 5 gramos. Lo que tenemos que hacer es la siguiente división: 5 entre 98. Eso nos daría un resultado de 0,051 moles. Y como ya tenemos los moles, lo que hacemos es dividirlo entre los litros de solución, o bueno, la cantidad que se ocupa para el espacio. Como dije, teníamos 200 centímetros cúbicos, pero no lo podemos ocupar en centímetros cúbicos. Los necesitamos en una cantidad un poco más grande. Entonces, en vez de poner 200 centímetros, lo pondremos como 0,2 metros. Entonces hacemos esta división y el resultado que tendremos será el siguiente. Sería 0,255 de molaridad. Como dije en un inicio, primero tenemos que buscar el peso molecular, el cual es la suma de los valores que nos están dando. Como dije, teníamos ácido sulfúrico, que era H2SO4,
CO4. Y de estos valores, cada uno tiene un peso molecular. Pero tenemos que hacer la suma de todo esto para así poder sacar lo que se llama el peso molecular. Y lo que hacemos es dividirlo sobre 5 gramos, que es la cierta cantidad que nos están dando del peso molecular. O sea que 5 veces está multiplicado esto. Ya que hicimos esta división, por fin tenemos los moles y así podemos efectuar la fórmula de la molaridad. ¿Vale? Espero y haya quedado un poco más claro. Ahora empezaremos a hablar sobre las reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? Bueno, como su nombre lo dice, son reacciones que sufren los átomos que están formados en una molécula. Estos cambios pueden ser favorables o perjudican a estos átomos o a su vez a la molécula. Ahora, después de haber explicado el concepto de reacciones orgánicas, hablaremos sobre las reacciones de sustitución, las de adición y las de eliminación. Ok, ahora hablaremos sobre el método de sustitución, o bueno, su nombre lo dice, reacciones de sustitución. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a cuando nosotros hacemos un cambio en la estructura molecular, cambiando un átomo por otro átomo. Aquí tengo de ejemplo CH y R, y aquí tenemos un átomo aparte, el cual lo conoceremos como Y. Al momento de hacer la reacción de sustitución, cambiará, tal vez no la estructura, pero sí el átomo. Como dije, aquí tenemos Y lo sustituiremos por X. Esta reacción puede ser buena, pero a la vez puede ser mala, ya que va a cambiar todo lo establecido en dicha estructura molecular. Ahora hablemos del método de adición. ¿Qué es el método de adición? Es cuando tenemos una estructura establecida del molecular y lo que hacemos es agregarle más átomos para que así logre una nueva molécula y pueda ser un poco, como digo, más favorable o más perjudicable. Aquí tenemos R y CH3. Tenemos aquí un doble enlace. Para hacer el método de adición, quitamos el doble enlace y colocamos CH3 como está. Y ahora pasan estos enlaces, que aquí tendremos X y aquí tendremos a Y. Como su nombre, repito, lo dice, es el método en donde agregamos más átomos a la estructura molecular para así tener un nuevo cambio. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a hablar sobre la reacción de eliminación. ¿Qué significa? Bueno, como su nombre lo dice, la reacción de eliminación se refiere a lo contrario de adición, que en vez de agregar, terminamos quitando átomos de la estructura. Un ejemplo, se podría decir que tenemos aquí CH-CH. Aquí tenemos un par de enlaces y aquí tenemos el enlace X y Y. Ahora, para hacer esto, quitamos estos dos átomos y entonces esto se vuelve C y C, un enlace de carbono, pero al eliminar X, el enlace con X y el enlace con Y, esto se terminará volviendo un doble enlace.
Dicho en otras palabras, al momento de andar quitando átomos, los mismos átomos que permanecen en la molécula buscarán la manera para mantenerse estables y permanecer juntos. Por eso digo que aquí se hace un doble enlace. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. La verdad espero haberme entendido un poco mejor. Ya en el segundo video que pasaré, haré un poco más de ejercicios para que así poder entender un poco mejor. Y pues gracias por su atención. Espero le haya gustado el video. Y bueno, sería todo. Gracias por su atención, maestra.